y presentarme. Mi nombre es Juan José León. Yo soy el encargado de realizar la mediación del día de hoy. Y bueno, también voy a estar a cargo de atenderlos durante el proyecto evaluativo que será este domingo, que es referente a esta mediación. Mm, Primero que todo, tal vez adelanto, ando un poco afectado de la voz, entonces si me oyen hacer algún ruido extraño o una pausa, es que me quedé sin voz por aquello. Nada más, si me quedo sin voz, me dan un chancecito y yo retomo la conversación donde la dejamos. Ok, bueno, voy a apagar la cámara, simplemente ya me ven un poquito menos informales, es ver la persona y no solamente oírla hablar. Les comento. em, Esta sesión es meramente de indicaciones, de guía, no es una sesión técnica, la mediación está hecha para aclarar dudas sobre enunciados de proyectos, tareas, dar algunas instrucciones, etcétera, pero no se atienden temas técnicos como consultas. Si hay consultas técnicas referente a algún tema de las que se va a incluir en el proyecto evaluativo, eso se puede hacer por medio del foro en la respectiva plataforma que para eso la institución pone en línea. Dado ese comentario, voy a empezar a explicar qué es el proyecto evaluativo. Bueno, ustedes han venido haciendo varios proyectos. Son proyectos en donde hacen algún tipo de programación, entregan esa programación y bueno, los diferentes profesores revisan ese proyecto para cada uno de ustedes. En este caso, el proyecto evaluativo es algo muy similar. Es un proyecto donde van a tener que programar algo que se les pide y ese proyecto van a tener un tiempo muy definido para un día y unas horas en concreto. Básicamente sería para este domingo y tienen 3 horas para hacer el proyecto, es decir, conectarse a la plataforma, ver el enunciado, realizar lo que le piden y enviar el proyecto sobre la misma plataforma. Todo eso debe hacerse dentro de las 3 horas. Si hay alguna persona de las que están acá o incluso que no esté en la mediación, pero que va a hacer el proyecto evaluativo y pidió algún tipo de adecuación, tendrá un tiempo ahí adicional de 1 hora, pero solamente para esas personas que tienen ese trámite de por medio. Para el resto, repito, son 3 horas exactas. Esas 3 horas es importante indicar que incluye todo, incluso el procedimiento para hacer la remisión del proyecto. Como recomendación, les digo que siempre eh, que van a hacer cualquier tipo de examen o proyecto donde hay un tiempo muy definido para ello, no esperen hasta el último momento para entregarlo. En este caso, si el plazo termina a mediodía, no esperen al último minuto para intentar subirlo. ¿Por qué? Porque les puede pasar muchas cosas. Lo que podría pasar, entre otras cosas, podría ser que se les vaya la corriente, que se les presente algún error en la plataforma, que la conexión no funcione muy bien y tarde algo en cargar o remitir el proyecto que ustedes que acaban de concluir. Entonces, en ese sentido, les recomiendo tomarse unos minutos previos a la hora de finalización para subir el proyecto y no dejarlo tan al límite. Por supuesto, hay situaciones que pueden justificarse para la no entrega a tiempo o la no entrega del todo del proyecto, como lo serían una incapacidad con su debido comprobante de la caja, ¿verdad? O alguna otra situación de fuerza mayor, por ejemplo, se fue el fluido eléctrico, pero para aceptar una justificación o para que nosotros valoremos una justificación de esa índole, es necesario no solamente decir se fue el fluido eléctrico, no, tiene que haber algún documento o algún tipo de respaldo a esa aseveración, como por ejemplo un aviso de la compañía de que el fluido no iba a estar disponible o algo por el estilo, que hubo una avería. Entonces, de nuevo, em, sugiero que siempre traten de hacer la entrega del proyecto con una holgura de tiempo que les permita
atender imprevistos. El proyecto debe entregarse al igual que los otros proyectos, es decir, ustedes van a trabajar en la herramienta de programación, en el IDE, y van a crear un proyecto donde van todos los archivos con el código fuente, y ese proyecto es el que tienen que remitir por la plataforma. Si por alguna razón, como les decía antes, ocurre alguna situación de fuerza mayor, pudiesen, por ejemplo, recibir algún mensaje de error, capturen ese mensaje de error. Al estar subiendo el proyecto, reciben un mensaje de error, capturen ese mensaje de error y envíen cuanto antes el proyecto por correo electrónico y capturas de ese mensaje para tomarlo en consideración. Eso no significa, ¿verdad?, que con solo ese acto ya el envío se va a aceptar si ocurrió fuera de tiempo, ¿verdad? Obviamente, pues debe valorarse qué fue lo que sucedió, debe verse los diferentes registros y logs en la plataforma. Pero si les ocurre, tomen en cuenta que eso es una opción eh, que hay disponible y que debe ir de alguna forma respaldada para que se pueda valorar. Mm, este proyecto tiene un enunciado, el cual va a estar disponible hasta el mismo día que se realice el proyecto, no va a estar disponible antes. Obviamente, por un tema de que este proyecto es diferente, eh, si se pone a disposición en este momento, pues va a ser más bien como los proyectos anteriores, ¿verdad? Donde tuvieron un tiempo previo para conocer el enunciado y después para entregarlo. Aquí es un tiempo mucho más reducido, entonces prácticamente el enunciado se libera hasta básicamente la hora de inicio para realizar el proyecto. Durante el periodo que comprende la ejecución del proyecto evaluativo, ustedes pueden realizar consultas en la plataforma, enviar al foro. Estas consultas serían del índole de dudas, básicamente del enunciado o de algún tema de la plataforma a la hora de subir el proyecto. No serían dudas técnicas. Las dudas técnicas deben ser evacuadas o consultas técnicas de cómo se hace algo, ¿verdad? Deben ser evacuadas previamente. Obviamente serían dudas eh, que ustedes en este momento, estas dudas se relacionen a la temática, a la materia, y no al enunciado porque no conocen el enunciado de previo a ese día que se va a realizar el proyecto evaluativo. Entonces, durante el proyecto evaluativo, solo dudas referente al enunciado y a la entrega o alguna situación que les esté ocurriendo en el momento y que ustedes consideren es importante comunicarlo porque les produce algún tipo de afectación. Sobre también, perdón, la entrega del proyecto, me gustaría hacer énfasis, porque lo he visto en unas tareas previas, en unos proyectos previos, a veces se entregan archivos que no son los correctos o los finales. Sé que ustedes ponen mucho esfuerzo en hacer un proyecto y van sacando diferentes versiones y a la hora de subir el proyecto, subieron una versión última, previa a la última, a la que iba más completa, y de repente en la calificación no se refleja todo lo que ustedes hicieron porque la versión entregada no era la final. Entonces, si llevan en el momento diferentes versiones, por favor validen que lo que van a entregar es realmente la última versión y por supuesto que vayan todos los archivos, que vaya el proyecto. No vaya a ser que entreguen archivos que no sean el código fuente, archivos que no se puedan revisar. Entonces, lo mejor es validar que es la última versión y que está entregando realmente el proyecto. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda, muchachos? Ok, bueno. em, si no hay ninguna duda, continúo. La generalidad del proyecto o el enunciado. No les puedo dar los detalles, pero sí algunas cosas que les van a servir para que ustedes se ubiquen respecto a lo que deben realizar ese día. El enunciado de este proyecto contiene una parte general y una parte específica. En esa parte general
son varios puntos o requerimientos que que deben contemplarse o incluirse en el desarrollo del proyecto. Es muy similar a los proyectos anteriores. ¿Se acuerdan los proyectos anteriores donde había una parte general donde decía solo debe utilizar eh, tales funciones, no debe utilizar estas otras funciones? Bueno, acá es exactamente, eh, sigue esa línea, es exactamente igual. Hay una generalidad donde se ponen algunas condiciones para la realización del proyecto y después viene lo específico. Lo específico es ya propiamente lo que van a programar, y lo que van a tener que realizar se relaciona con la temática que han visto en los últimos días, especialmente en la última tutoría, que es listas enlazadas simples. Esa es la temática, ¿ok? Entonces, tomen nota. El que no asistió porque no pudo, o por la razón que fuese, a la tutoría, a la última tutoría, por favor revisen la grabación. Yo realmente la vi y creo que les va a ser de mucha utilidad para poder realizar el proyecto evaluativo. Entonces, la temática es listas enlazadas simples y ahí se les va a pedir, se les van a pedir algunas cosas a realizar este, con esos conceptos. Y repito, la tutoría les va a servir de mucho. En el enunciado, eh, obviamente, obviamente no soy yo, perdón. Además de propiamente los puntos a realizar, está la parte de la rúbrica. En la rúbrica se desglosa los aspectos a calificar y el puntaje que tiene cada uno de esos aspectos. Uno podría pensar que el tiempo dado para el proyecto evaluativo es suficiente. Sin embargo, a veces es un tema digamos, del momento en donde uno dice, bueno, tal vez no me va a alcanzar el tiempo, tal vez se me está haciendo muy largo programar un punto, etcétera, cosas que pueden pasar. Podría ser que en esos casos ayuden algo ir a revisar previamente la rúbrica y enfocarse en algunos de los puntos que pudiesen ser eh, más sencillos de realizar y que tengan un mayor puntaje. Ahí hay puntos que tienen una secuencia lógica, entonces ahí no hay opciones, pero en lo que es el tema de puntaje, pues sí, hay algunas cosas que uno podría realmente ir, digamos, pensando en invertir más esfuerzo de primero que otros aspectos o otros puntos del proyecto. Entonces, recomendación, lean todo el enunciado, incluyendo la rúbrica, empiecen a trabajar, lleven control de la versión que están realizando, entreguen el proyecto con un tiempo suficiente para que no les vaya a ocurrir que no pudieron enviar el proyecto porque tal vez se excedió el tiempo. ¿Hasta acá alguna consulta al respecto? Ok. Don Diego, dígame. Buenas noches. Buenas Sí, va a noches. consultarle si el trabajo va a pedir interfaz o si se maneja simplemente por consola. Ok, voy a responder adelantándome un poquito. Si hay un tema de interfaz, recordemos que las interfaces no son el objetivo primordial de la evaluación. Em, por ende, si se les pide una interfaz, por favor concéntrense en que la interfaz funcionalmente haga lo que se pide en el enunciado. No inviertan esfuerzo en personalizar esa interfaz, qué sé yo, y yo sé que en un escenario, en un trabajo donde uno tiene que realizar algún tipo de software, pues eso importa mucho. Sin embargo, acá en la interfaz no dediquen tiempo a que personalizar el color, que cosas estéticas, dedíquense a lo mínimo que les piden en la interfaz. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ese tiempo no lo consuman personalizando una interfaz que al final de cuentas, el personalizarla no va a agregar ningún puntaje adicional según la rúbrica. Entonces, concentrados en la funcionalidad. Gracias. Un gusto, amigo. Ujú, ¿lo ves?
Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. No me equivoco, usted dijo listas enlazadas simples, es lo que se va a evaluar. Exactamente, esa es la temática. Justo lo que vieron en la tutoría. Ok, es para enfocarnos en citas, en listas enlazadas simples. Claro. Sí, señor. Sí, la tutoría, repito, la tutoría abarcó bastante bien ese punto. Entonces, vean la tutoría para quienes no pudieron asistir. ¿Alguna otra consulta? Ok. En realidad esta mediación es bastante corta porque por obvias razones no puedo proyectar el enunciado y leerlo punto por punto. Entonces, aquí está, aquí les he presentado, les he comentado todo lo que se debe considerar y estaríamos entonces esperando que llegue el día de la evaluación del proyecto evaluativo y yo estaría durante ese periodo pendiente de las consultas que puedan enviar al foro. Solo por aclararlo, este proyecto tiene un valor del 20%, entonces es un porcentaje bastante representativo. Em, Traten de aprovechar el tiempo de aquí al día del proyecto y pues solo me queda desearles suerte, suerte y que se preparen bien, ¿verdad? Bueno, muchachos, eh, vuelvo a consultar. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no, estaríamos llegando hasta este punto, la, la mediación del día de hoy. Oye, yo tenía otra pregunta. Sí, señor. Yo tenía otra pregunta, pero no sé si la puedo hacer aquí o se podrá hacer en el día de la evaluación. ¿Se va a hacer con arreglos o se podrán usar colecciones de Java? Ok, vamos a ver. Le entendí bastante, más el ruido no me dejó escuchar claramente todo, pero voy a tratar de contestar, si no me vuelve a consultar. Hay limitaciones. em, Les puedo adelantar limitaciones o reglas, digamos así. Les puedo adelantar que sigue la línea de los demás proyectos. Entonces, las restricciones que han tenido en otros proyectos respecto a usar colecciones continúan en este mismo proyecto evaluativo. Básicamente van a tener que programar todo lo referente a la lista y las colecciones. Hay limitación en el uso de las colecciones. ¿Contesté su pregunta, Luis? Sí, claro, gracias. Ok, con gusto. Profe, antes de que se vaya, es que yo entré un poquito tarde. El lineamiento de la evaluación va a seguir como un proyecto completo, va a tener menú y diferentes criterios que se van a solicitar y se deben requerir como un programa completo, digamos, con una complejidad así de varias cosas. Sí, Andrea, efectivamente va a ser así. El enunciado tiene una parte general donde hay condiciones que se deben cumplir en todo momento y hay puntos específicos donde se describe exactamente lo que tienen que programar. La rúbrica contempla cada uno de esos puntos y siguiendo, como le decía el compañero anterior a don Luis, en la rúbrica o en el enunciado se considera, ¿verdad? Una línea muy similar a los otros proyectos, en donde hay ciertas cosas que no deben poder usar y hay una solicitud de interfaz gráfica, pero la interfaz gráfica no es el objetivo primordial del proyecto, entonces no debería consumirse o no debería dedicarse, digamos, tiempo en personalizar esa interfaz gráfica, debería ser funcional únicamente. Entonces, sí, se piden todas esas cositas por ahí. Gracias, profe. Con gusto, Andrea. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, no veo ninguna mano alzada. De mi parte ha sido un gusto tenerlos acá. De verdad que les deseo lo mejor. Y aunque suene insistente y necio, revisen la tutoría. ¿Ok? Me despido de ustedes nada más diciendo buenas noches, que descansen y si Dios quiere, estamos en contacto el día domingo. Buenas Buenas noches. noches, Buenas muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias.